señores directivos de los clubes departamentales del Perú en la ciudad de Lima. Muchas gracias al doctor Félix Murillo Alfaro por la oportunidad de estar en esta nueva ocasión en el calendario cívico de nuestro país, a los presidentes de los clubes departamentales que hoy se congregan, a los miembros de los distintos clubes departamentales que nos acompañan en esta ocasión, así como a nuestros amigos del CUTACNAM, a quienes estamos siempre enarbolando la bandera y los principios de nuestro civismo, el amor por la patria. El día de hoy he querido empezar esta presentación a nuestra historia mostrando algo que todos conocemos, que bien podría ser el mirador de nuestra historia, porque a las faldas del Apu San Cristóbal se utiliza un vocablo de los quechohablantes que se repite en las festividades de los clubes departamentales andinos, el Apu. Y San Cristóbal, mirador, el cerro desde el cual Francisco Pizarro a sus faldas, acompañado del cacique Tahuichusco, dio lugar a la fundación de la ciudad de Lima. Ese hecho de nuestra historia da lugar a un centro de fusión. ¿Qué personajes estuvieron en el instante de la fundación de Lima? ¿Eran solamente nativos del valle y solamente españoles que llegaron acompañando a Francisco Pizarro? Ese proceso de fusión empezó antes, pero se evidenció para la historia en ese momento. La fusión de nuestras culturas, en realidad, tiene miles de años, de convergencia hacia el valle del Rímac, y construyen la historia de lo que en el momento de la fundación se llamó Lima. Esta fusión de culturas regionales que ahora son representadas por las llamadas regiones del Perú, 25 incluyendo el Callao, es un suceso que nos congrega, pero que en realidad tiene más que centurias, miles de años. He querido tomar ese antecedente porque considero oportuno revisar los hechos de ese acontecimiento histórico que nos conduce a esa mirada de Lima de hoy, que algunos dicen, además, de cara al mar. Sí, la modernidad de Lima, la de hoy día, en la que todos contribuimos para que así exista, tiene un acontecimiento, en realidad, de miles de años atrás. Y ese es el tema que he querido compartir con ustedes, mostrando primero un Apu despoblado. Vamos a ver después qué ocurrió. Lima, como la pronunciaban los nativos del Valle del Rímac allá en 1535, es un valle, el Valle del Río Rímac, en donde acontecen convergencias culturales, repito, con miles de años de anterioridad. Entonces hay que mirar qué ocurrió antes del día 18 de enero de 1595. Hay que ver esa fecha, hay que ver el proceso intercultural a través del cual estamos hoy acá reunidos en esta ciudad y en ese grito de interculturalidad que apreciamos permanentemente. A las faldas del Apu San Cristóbal, este proceso de fusión, de interculturalidad y de mestizaje no es exclusivo de esta ciudad. Ha acontecido en todo el planeta. Todos los procesos de desarrollo de las distintas ciudades del mundo tienen el mismo fenómeno de interculturalidad. ¿Producto de qué? Invasiones, guerras, migraciones, mestizaje. Es un proceso muy heterogéneo. Y a pesar de que la palabra heterogeneidad en sí mismo ya implica muchas cosas, me he atrevido a anteponerle el prefijo muy, porque en realidad es extraordinario este proceso de gigantesco que ha acontecido para que el día de hoy hablemos de nuestra ciudad. El gran mestizaje se acentuó con la llegada de los españoles, pero ya tenía una historia. Vamos a verla. Momento para hablar de aquel hecho que ocurrió el 18 de enero de 1535, cuando se bautiza como ciudad de los reyes en honor
al rey Carlos, a doña Juana, su madre, y porque además por aquel entonces se celebró muy recientemente la festividad de los Reyes Magos. Entonces se llamó así, pero pocos años después lo popular fue referirse a Lima. Lima primero y Lima a solas después. Al pie del Ato San Cristóbal acontecieron esas imágenes. ¿Quiénes están allí? No solo españoles, también hay nativos. Aquel día estuvieron también sacerdotes franciscanos y dominicos. Aquel día estuvieron también esclavos negros. También una dama morisca llamada Beatriz. Aquel día, esta es otra imagen que refresca un óleo que muestra aquella ocasión, incluye a los nativos del Valle de Arriba aquella vez. Y ahí están nombres conocidos por ustedes. Ahí está el nombre del primer alcalde de Lima, Nicolás Rivera, quienes lo acompañaron, quienes exploraron el territorio para elegir que sea acá. Francisco Pizarro estaba más allá de Pachacamac. Una delegación exploró todo el valle y ellos fueron los que trajeron la noticia que la fundación de Lima podría ser allí, al pie del río Rímac, cerca del Cerro San Cristóbal. Y así sucedió. Estaba el escribano Domingo de Presa, la morisca Beatriz, esclavos negros, numerosos soldados. Y entre los numerosos soldados hay uno al cual me voy a referir más adelante y que es un descubrimiento que hice de mucha lectura y que ahora lo voy a compartir. Dejo un poco en suspenso, más adelante lo voy a citar. Tiene que ver mucho con nuestro ADN. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué me refiero a miles de años? Ese señor, Taurichusco, que era cacique, fue impuesto por los españoles. Él era un criado, o en la capa. Vivía en el Cusco. Lo trajeron a Lima. Lo impusieron como autoridad. Fue el último también. No pude aprender todo del Taurichusco y solamente voy a narrar un párrafo de lo que hay acá. Según testimonios de indígenas recogidos por las autoridades virreinales, Taurichusco era yanacona y criado de Mama Vilo, mujer de Huayna Capa. Fue una autoridad impuesta por los incas de Cusco en el valle, ya acogido por los españoles para mantener la autoridad de su nieto. Gonzalo Taurichusco fue cacique de la doctrina de indios de Santa María Magdalena, germen del limeño distrito de Pueblo Libre, lugar donde fueron reunidos los habitantes de lo que fueron los dominios de Taurichusco el Viejo. Así que a ver, los vecinos de Magdalena y Pueblo Libre tienen ahí un nuevo referente. Pero continuamos. Veamos qué más ocurrió. El óleo que han visto está en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Los conquistadores impusieron sus costumbres. Esto ocurre en todos los países. Los distintos conquistadores. ¿Y los españoles qué trajeron en sus costumbres? Trajeron 700 años de ser conquistados por los árabes. Y antes 300 años de ser conquistados por los romanos. Ellos trajeron en su ADN mucho de lo que aconteció en el mestizaje con los bereberes y otros más. Los voy a citar. Y en este nuevo óleo también están españoles, nativos, indígenas de aquella época. Ahí está la muestra de la intercultura que impulsan los españoles con su llegada. Pero ya dije que esta interculturalidad es más antigua. Vamos a referirnos a ella. Esta fusión, esta interculturalidad, este mestizaje, ya cité, es un fenómeno de la organización humana que se profundiza con la llegada de los españoles y que incluye a los vascos. ¿Por qué lo cito en especial? Los vascos, cuadrada, ojos verdes pardos, tronco largo, piernas cortas. Vean a los jugadores del Barcelona, ¿no? Se nota la característica, el biotipo del vasco. Los vascos
además influyeron en la creación de los escoceses y los irlandeses y de las etnias francesas o gallos. Los vascos son el eslabón con el Cormagnon. Es la única etnia superviviente que tiene el antecedente del hombre de Cromañón. Leyendo los acontecimientos de aquellas etnias que han influido en nuestra existencia, encontré este dato en uno de esos documentos universitarios que felizmente tengo acceso desde la Universidad Nacional de Ingeniería. ¡Qué sorpresa! Y quise compartirlo con ustedes. Algo que llegó con un grupo de soldados que pertenecían al regimiento de Francisco Pizarro, porque ahí había soldados varios. ¿Qué más ocurrió? Bueno, un nuevo paisaje de aquella época reflejado por un pintor de ese entonces. A América del Sur llegaron corrientes migratorias desde América del Norte mucho antes que llegaran los españoles, y estas etnias ya traían influencia romana, de los tartesios, de los íberos, de los celtas, de los celtíberos, de los cántabros y de los vascos, de los moriscos y de los bereberes, además de los griegos, fenicios y cartagineses. Está escrito, está documentado. Y también de los sefardíes, los visigodos, los bizantinos, los suevos, los vándalos y los aldeanos. O sea que también tenemos vikingos. ¿Qué ocurrió? Todas estas etnias que influyeron, y algunas de ellas, voy a poner acá esta imagen, dieron como resultado estos rostros. Muchos de nuestros rostros se parecen a algunas de las imágenes que ahí están. Estas imágenes, que igualmente las he tomado de unos documentos que nos hablan de las etnias contemporáneas, consecuencia de estas combinaciones étnicas, las vemos en la ciudad de Lima. Pero los voy a sorprender un poco más. Hay prevalencias estadísticas de distintos modelos antropológicos, definidos en el fenotipo, en el fenotipo, la piel de color blanco, interpretada tradicionalmente como raza caucasoide, ¿no? Que vinieron con los españoles. El color de pelo moreno, los ojos oscuros, el fenotipo mediterráneo. Nosotros tenemos también mucho del fenotipo mediterráneo. Y acá tienen ustedes imágenes justamente de ese tipo étnico, que también está en nuestra existencia. Ese mestizaje españolizado que llega con Francisco Pizarro y su soldadesca se acentúa con diferentes corrientes migratorias, junto a la australoide, la mongoloide, la negroide, la mediterránea que cité, pero incluyase la nórdica, la alpina, la dinárica, la báltica, la oriental, la arábiga, la turánida, la iránida y la armenoide, y las combinaciones lingüísticas, alhaja, un vocablo árabe, almohada, un vocablo árabe, los camitas, los semitas y los arios. Las combinaciones lingüísticas también influyen en nuestro modo de hablar hoy. Y ahí tienen ustedes imágenes citadas en las etnias que están en este referente. Aquellas son imágenes que están también ya involucradas en nosotros, en nuestro ADN. Las etnias sudamericanas ya tenían de esos rasgos. O sea, no llegaron exclusivamente con los españoles. Ya está también documentado que mucho de nuestro ADN ya había llegado con las poblaciones que emigraron de América del Norte. Recordemos que vienen migraciones que llegan a Alaska y eran indoeuropeos. Hace 16.000, hace 20.000 años poblaron Norteamérica. Y al poblar Norteamérica dieron lugar a los pueblos Apache, Cheyenne, Comanche, Navajo, y 6 decenas más de etnias. Población de Norteamérica, de influencia indoeuropea, que migran hacia América del Sur, los mayas y distintos pueblos que ahora voy a citar
Ahí tienen ustedes los resultados de las combinaciones con los ingleses que conquistaron Estados Unidos, ¿no? Son combinaciones que provienen de las etnias que llegaron a América del Norte, que dieron lugar a los Cheyenne, a los Comanche y otros, y se mestizaron con los ingleses. Ahí tienen ustedes las etnias contemporáneas. Y algunas que todavía se mantienen con cierta pureza, no combinados con los ingleses, ahí los tienen. Habitantes de los Estados Unidos contemporáneos, pero que mantienen más rasgos de sus etnias de las tribus norteamericanas. El pueblo inca también es la suma de varias etnias que habitaban en la zona cusqueña primero, los sahuaciras, los antasayas, los guayas, los poques, los lares, las esclavistas y las colipamayas. Miren ustedes, qué curioso, aymaras, aytacanes, tahuanacos, uros, jacaros y quechuas. Y cito esto porque, como bien ya anticipó el doctor Murillo, y que lo voy a reiterar en una lámina más adelante, el 65% de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del 2020 provienen de estas etnias y están aquí, en Lima. En la Amazonía se encuentran los pueblos Ayani, Tahuajunchi, Pivo, Conivo, Yahui, Cucama, Cucaniria, Yagua y otros más, y aquí está el presidente del Club Loreto, que dará fe de las combinaciones étnicas de este tipo. Ahora bien, vean ustedes el reflejo de los biotipos procedentes de estas etnias. Y seguimos. Hoy en día existen 55 pueblos indígenas, etnias originarias, 151 de la Amazonía y 4 de los Andes, Chancas, Huancas. Téngase presente que Lima es un Perú en síntesis. Y ahí tienen ustedes el reflejo de las etnias contemporáneas, producto de todo ese mestizaje al cual me he referido, y que en realidad pues tiene miles de años para mirarnos hoy nosotros y encontrar que en nuestro ADN están estas combinaciones étnicas. Pero continuemos, porque esto no terminó. A Perú y a Lima en particular han llegado importantes migraciones de China, Japón, Italia, Suiza, Alemania, ¿verdad? En las últimas centurias, con Lima ya fundada. Y ahí tienen ustedes los grupos técnicos que llegaron, por ejemplo, de China, donde han prevalecido los manchú y los hui. En China existen 56 etnias. De los japoneses es más estable. Los auni, los okinawenses son los que tienen más influencia y que llegaron a poblar el norte de Lima, se dedicaron a la agricultura, a granjas, pero también los Burakumín y los Ainichi, aunque ellos tienen menor influencia en el caso nuestro. Pero con ellos llegaron también italianos, los cuales en su etnia tienen combinación de latinos, albinos, etruscos, griegos, celtas, germanos y judíos, y 20 más. Hoy en día en Italia ya han homogenizado, ellos hoy en día se sienten orgullosos de haber realizado ya una etnia más o menos homogénea, pero que en el antecedente tienen todos estos grupos étnicos. Pero gracias a ellos viven en Lima los Cobornos, los Nicolini, los Royeros, los Norreiros, los Sandini, ¿no? ¿Quiénes más han llegado por acá? Los suizos, los alemanes. Pasaron por Lima, llegaron a Posuso, pero en Lima están los Jornán y otros apellidos más de estos grupos étnicos. No sé si hará un Jornán acá, conozco varios, pero provienen de las etnias germanas. ¿Qué más está ocurriendo? No termina acá. Esto ya es más reciente, esto es el mundo contemporáneo de las últimas centurias. Algunos de nuestros abuelos están identificados por ahí, pero recientemente se visibiliza el fenotipo de colombianos y venezolanos, que ya dieron lugar a un nuevo grupo, que algunos en criollo le dicen venecos, ¿no? O perunecos, le dicen ya algunos que ya nacieron. Y acá tienen ustedes imágenes de las etnias colombianas
y venezolanas que en los últimos 2 años están dando lugar a un nuevo espacio cultural. Esa interculturalidad continuará, con seguridad se seguirá ampliando, porque es el fenómeno natural de nosotros los humanos. Eso, sin embargo, tiene otros aspectos que es conveniente analizar para mirarnos en el espejo y seguir escudriñando nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Veamos algo más. Algo que tiene que ser tomado en cuenta con mucho rigor, sobre todo desde la naturaleza de la institución de los clubes departamentales. El contexto de la heterogeneidad cultural corresponde a un esfuerzo por el unitarismo y la integración. De lo contrario, este compromiso que debemos asumir por la construcción de identidad de nación, como los suscribió Basale, seguirá siendo una agenda pendiente. ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta? Vean los números, porque Lima, por territorio, tiene una composición bastante curiosa. Cuando vemos cantidad de kilometraje, ahí tienen ustedes los distritos con mayor territorio. Caraballo 347 kilómetros, Ancón 300 kilómetros, Cieneguía 240, Lurigancho, Chosica 230. Esto es territorio de los distritos de Lima. Pero vean ustedes, cuando comparamos con población, y vean ustedes el APU, ya no está. A ver. Bueno, ¿qué ocurre? Voy a hablar por población. San Juan de Lurigancho es el más poblado y no figura entre los 10 más grandes. Yo pensaba que era uno de los distritos más grandes por territorio. No era así. San Juan de Lurigancho, sin embargo, es más grande por población. Más de 1 millón de habitantes. San Martín de Porres, 770.000. Ate, 702.000. Comas, 586.000. Comas fue el primer distrito donde impactaron las grandes migraciones en la ciudad de Lima. Y Villa María del Triunfo, al sur. Pero cuando analizamos por cantidad de habitantes por metro cuadrado, nos damos con una sorpresa. El más poblado es Surquillo, uno de los distritos territorialmente más pequeños. Miren ustedes, 29.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El segundo más poblado es Breña, el tercero es Pueblo Libre, luego La Victoria y después Santa Anita. O sea, vean estos contrastes. Mayor territorio no significa necesariamente mayor población. Y el dato de mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado es necesario analizarlo porque tiene un impacto en salubridad, en comercio y en muchos otros aspectos. Y continuamos observando cómo está nuestra Lima hoy en día. Todo esto es fuente de INEGI. La encuesta nacional de hogares en el 2020 reveló que la autopercepción étnica, el 65% de la población de Lima se considera mestiza. El 18,9% nativo, el 4,7% blanco, el 4,1% dice ser afrodescendiente o afroperuano, el 4,2% otro tipo de etnia y el 3,1% no se identifica, no lo sabe. ¿Qué razón tenía Nicomedes de Santa Cruz, el que no tiene de Inca, tiene de Mandinga, ¿no? Pero qué razón también aquella canción, ¿no? que tarareamos con frecuencia respecto al orgullo de ser peruano y el orgullo de ser limeño, ¿cómo lo construimos con esta heterogeneidad si el mensaje de unitarismo todavía se tiene que profundizar? Al respecto, entonces, subrayemos esto, que el 65% de los limeños sí se considera mestizo, por lo tanto somos conscientes de lo que estamos construyendo o construyéndonos. Bien, el APU
San Cristóbal ahora está ya muy poblado. Quiero referirme a nuestro folclore porque son las expresiones con las que todo este proceso tan heterogéneo y prolongado de interculturalidad empieza a reflejarse. Justamente las manifestaciones artísticas de nuestra artesanía, de nuestra danza, de nuestra música, son el reflejo de todas estas combinaciones. Y en ese marco, de todo este caudal de proceso de interculturalidad, tenemos que recordar las manifestaciones artísticas, justamente, nuestros bailes. Por un lado, estas de influencia afro, o estas otras, más nuestras, de influencia andina, otras más, de influencia costeña, pero nosotros también bailamos tango, ¿no? Y también le hemos dado espacio al rock, y de esa combinación surge la música chicha, ahora electrónica, y por supuesto también lo clásico, el ballet. Esta imagen la he colocado a efecto de mirarnos a través de nuestras expresiones artísticas qué es lo que estamos construyendo. Esta heterogeneidad, este mosaico de expresiones del arte son el reflejo de la cultura que construimos. El APU se está poblando y en ese marco la Asociación de Clubes Departamentales tiene una misión, tiene un rol, tiene un reto, que es el afianzamiento de la culturalidad, porque ésta contribuye al sentido de pertenencia y de unidad. Esa es nuestra pluralidad. Y justamente son los clubes departamentales del Perú los que vienen afirmando este rol. Nos toca agradecer que esto ocurra y que dé ese espacio al presente y a ese futuro deseado de unidad, de construcción de identidad de nación. En esta sala y en las salas de los clubes departamentales del Perú, cada año se hace un homenaje a la madre, al padre, al ciudadano. Quiero tomar la licencia de sugerir dos cuestiones que para los clubes departamentales podrían significar una cuota de aporte a esa interculturalidad. Por un lado, crear el Banco Nacional de Folclore. Indagué en el Ministerio de Cultura, tienen solamente 360 videos de los más de 1.600 manifestaciones de danzas identificadas en nuestro país. Pero en muchos clubes se danza, pero hay que grabarlo. Y hay que colocarlo en un mapa, en una página web de ACDP, con la historia de la vestimenta, la cultura de origen de esa danza, la geografía, las características que animan la historia de esa danza. Y poco a poco, ¿por qué no?, construir el Banco Nacional de Folclore. Ya luego agregarse la artesanía, esa expresión de nuestros artesanos tan rica, y que había también que incluirla. Y algo más sobre lo cual, al menos en la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos una discusión permanente y que alguna vez la he compartido con el doctor Murillo y con algunos otros representantes de los clubes departamentales de Perú. Necesitamos modelos generacionales. Pero en la juventud, en la universidad hicimos una encuesta recientemente con una muestra de 100 estudiantes. ¿Quién es su modelo? Algunos dijeron César Vallejo, otros dijeron Mariate, otros dijeron Messi, y algunos dijeron Pacman. O sea, nuestros jóvenes no tienen modelos generacionales contemporáneos, vivos, en los cuales reflejarse y hacia los cuales mirar y decir quiero ser como él o mejor que él. No los tenemos. Por eso, doctor Tamini, permítame la licencia de sugerir también la creación de modelos generacionales jóvenes
Todas las regiones tienen deportistas que podrían ser un primer paso, pero también tienen estudiantes destacados. Hay jóvenes de valor, a quienes deberíamos empezar a mostrarlos en vitrina, para que los demás jóvenes del país tengan referentes hacia los cuales mirar, construir cultura, construir presente, construir futuro, construir nación. Muchas gracias.